pero vamos a tener primero el mensaje y luego continuamos con la cena del Señor. Así es que le voy a pedir que por favor abra su Biblia y lo haga en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Todos sabemos este verso de memoria. Juan 10:10 nos va a servir como texto de referencia, palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice el estilo de vida que ha venido para traer a cada persona que viene rendida a los pies de Cristo Jesús. Juan 10:10, ¿ya lo encontró? Un versículo solamente, le damos lectura todos juntos, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué dice Jesús? Sus últimas palabras: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, por la vida, por la salud, por que extiendes y abres tu mano poderosa cada día, Señor, derramando tus bondades sobre nuestras vidas, y por ello te damos las gracias. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Permítenos discernir este texto correctamente y aplicarlo, Señor. Qué gran bendición es conocerte. Oramos rogando el perdón de nuestras ofensas y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos ayude también a creer y aplicar tu palabra, que es poderosa y transformadora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, el título del mensaje de esta tarde es Jesucristo viviendo y actuando en el cristiano. Jesucristo viviendo y actuando en el cristiano. Alguien podría decir, bueno, esto es un fundamento de la fe. Así es, pero me percato que muchos creyentes en muchos lugares han perdido este punto, que es la esencia de la vida cristiana. Y a veces con el paso del tiempo nos volvemos religiosos y como que tenemos solamente una lista de reglas, un código de conducta externo, pero no estamos viviendo en el poder de la vida abundante que Cristo Jesús vino a darnos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es para cada creyente. Ahora, ¿qué significa esta vida en abundancia? No significa una vida en millones de pesos o en millones de bienes materiales, no. Dios puede bendecirnos también, obviamente, si a Él le place así, materialmente, económicamente, pero el punto es una vida abundante en gozo, en poder, en sabiduría, en fe, en bondad, en valor, en confianza. Una vida abundante en Cristo, en amor, en poder y en victoria sobre Satanás, sobre el pecado. Así que vamos a ver algunos puntos. ¿Qué significa Jesucristo viviendo y actuando en el cristiano? Porque la religión son un conjunto de reglas externos, ¿verdad? Pero la vida en Cristo es Cristo viviendo y actuando en y a través de cada creyente. Entonces, número uno, tenemos que entender la necesidad de que Jesucristo viva efectivamente en cada cristiano. Yo sé que hay mucha gente en las iglesias que son religiosas, pueden tener una denominación, pero no se han convertido auténticamente a Cristo, y ese es el punto principal. La necesidad de que Jesucristo viva y actúe y se manifieste en cada creyente. ¿Por qué? Vamos a buscar Efesios 2, por favor, Efesios 2 del 1 al 4. Y voy a dar un buen número de textos, puede escribirlos, o téngalos presentes, por favor. Pero tenemos que entender por qué la necesidad. Bueno, una persona puede tener una religión, ser muy religioso, tener 5 religiones, pero eso no le da vida, no le da vida espiritual, no le da vida eterna. Efesios 2, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos dio, ¿qué? Vida. No dice que nos dio religión, no, nos dio vida espiritual y vida eterna. Dice: a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, todo ser humano, si no tiene a Cristo, se encuentra muerto espiritualmente en sus delitos y en sus pecados. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en otro tiempo, antes de que viniéramos a Cristo, antes de que Dios nos trajera a sí mismo, vivíamos conforme a la corriente del mundo y conforme a Satanás. Esto es sorprendente para muchas personas, pero así es. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, cuando en otro tiempo. O sea, hay un pasado y ahora hay un presente para el creyente. En otro tiempo vivíamos bajo los engaños del pecado, del dominio de Satanás y de este mundo, pero ahora
vivimos nosotros en Cristo. Dice, en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, aquí viene este gran pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, no dice que nos dio religión, nos dio vida, juntamente ¿con quién? Con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, no puede haber vida eterna si no estamos en Cristo. Pero la gente piensa que todas las religiones van a Dios. No. Si no estamos en Cristo no hay vida. Entonces, lo importante es que si estamos en Cristo, Dios nos da, por eso dice, juntamente con Cristo nos da vida por gracia, o sea, por el amor gratuito de Dios somos salvos. Así es que número uno, la necesidad de que Jesucristo viva en el creyente. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Vive de verdad Jesucristo en usted? Piénselo bien. ¿Vive de verdad Jesucristo en usted? ¿O tiene una religión, o tiene una denominación bautista, metodista, presbiteriana, etcétera? ¿O tiene al Cristo vivo? Esa es la gran diferencia. La vida cristiana es Cristo viviendo en el creyente. Ni más ni menos. Cristo viviendo en el creyente. ¿Cuán diferentes serían nuestras vidas, mis hermanos, si entendiéramos esa gran diferencia? Entre ser religioso y sí, creer en Dios, tener una Biblia, sabernos unos cantos, y cuán diferente es, mis hermanos, que cada día Cristo esté viviendo en y a través de nosotros. Cuando venimos a Cristo, entonces el Señor nos da el nuevo nacimiento, nos da una nueva naturaleza. Disculpen si repaso estos fundamentos, pero creo que es bueno, hermanos. Juan 3:3. No quiero dar por sentadas algunas cosas que son básicas. Juan 3:3 dice aquí entonces lo siguiente, el Señor Jesucristo hablando con uno de los más religiosos, observe qué interesante, con Nicodemo, un religioso por excelencia. Juan 3:3, diríamos que sería casi el equivalente al Papa, porque era entre los principales de los judíos. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, diciéndole, Nicodemo, aunque seas muy religioso y aunque te sepas todo el Antiguo Testamento, necesitas volver a nacer espiritualmente. Necesitas que Dios te dé una nueva naturaleza, necesitas que Dios te dé su Espíritu Santo para que Él te vivifique y entonces te dé una vida nueva y un nuevo poder. Cristo viviendo en nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 6, por favor. Colosenses 2, capítulo 6, dice aquí el apóstol Pablo entonces, por tanto, de la manera que habéis que recibido, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, otra vez a Cristo. Andad en Él. Vea dos cosas, recibimos a Cristo y entonces hay un ¿qué? Un andar, andad en Él. El problema es cuando hay gente que dice, pues yo ya recibí a Cristo y luego, déjeme preguntarle, ¿estás andando, estás caminando en Él día a día? Esa es la gran diferencia. Hay quienes que piensan, pues yo ya recibí a Cristo, ya aquí cruzadito de brazos, espero al Señor. No, mis hermanos, hay que andar en Él, caminar en Él, depender de Él. Dice aquí versículo 7, arraigados en Cristo, o sea, hechas raíces en Cristo, hechas raíces espirituales en Cristo, y luego sobreedificados en Él, es decir, crece en Cristo. Entonces, observe, necesitamos profundidad en Cristo, y luego necesitamos crecer en Cristo, y luego dice, confirmados en la fe, o sea, establece tu fe, ten una fe firme, no estés con sube y bajas, no estés simple y sencillamente como la montaña rusa, no, necesitas una fe firme en Él, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, entonces, la necesidad de que Jesucristo viva en el cristiano. Número 2, la vida del Cristo resucitado está en nosotros. La vida del Cristo resucitado. Hablemos brevemente de la resurrección de Jesús. 1 Corintios, capítulo 6, primero de su sacrificio y luego su resurrección. Romanos, capítulo 6. Ok, tenemos que entender también este punto.
¿Cómo vence una persona sus pecados, sus traumas, sus complejos, sus heridas del pasado? ¿Sabe que la gente que no conoce a Cristo pues acude a un psiquiatra, a un psicólogo, a un consejero para que le diga cómo superar estas cuestiones en las que se siente como en un pantano y no supera y no es feliz y se siente vacío y está con ansiedad y tiene un montón de traumas y complejos? Van al mundo, pero aquí vamos a ver cuál es la respuesta de Dios, mis hermanos, para esos problemas que todos enfrentamos, porque pues somos iguales seres humanos. Romanos 6, dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 6:3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. O sea, ¿qué representa el bautismo? Muerte al pecado y resurrección a nueva vida. Es una representación el bautismo en agua, es un simbolismo nada más. Ok, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, por el bautismo. O sea, el bautismo representa eso, cuidado. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que te va a dar ahora una vida nueva? Ya no tu vida quizás deshecha y con tantas ataduras y esclavitud, no, ahora una vida nueva. ¿Quién te lo da? Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, ahorita voy a explicar. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6. Sabiendo. ¿Qué debe de saber? Usted debe de saber algo. Que nuestro viejo hombre, ahí está el problema, ahí está la raíz de nuestros problemas. El viejo yo, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, o sea, la naturaleza vieja, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué interesante, la gente sin Cristo sirve al pecado, es esclava del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, Él rompe esas cadenas. Entonces, ¿qué debemos de saber? Bueno, que hace 2000 años, cuando Cristo estaba en la cruz, Dios sabía quién iba a también estar juntamente con Cristo crucificado. Yo no sé en qué año o en qué mes usted creyó en Cristo, pero cuando usted creyó en Cristo, ese hecho hace 2000 años, para Dios, usted, su yo, fue crucificado juntamente con Cristo. Su antiguo hombre, su antigua naturaleza fue crucificada, es decir, murió al pecado, murió al dominio del pecado, muerto, ya. Fue sepultado, Cristo fue sepultado, su vida antigua y su vida al mundo fueron sepultadas también juntamente con Cristo. Y luego Cristo resucitó, y usted resucitó juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para vida nueva. ¿Capta el asunto? Este ya fue un hecho. ¿Qué tengo que hacer? Darlo por hecho, creerlo y vivirlo todos los días. Número 1, necesito la muerte del yo. Ya morí al pecado. Solamente necesito, Señor, ya morí al pecado, permíteme que esto lo aplique yo a mi vida, lo crea. Fui sepultado al mundo, porque el mundo tiene muchas atracciones, muchas tentaciones. Y resucité. Ahora, Señor, vivo para ti. Ahora tú quieres para mí una nueva vida en Cristo. Hermanos, todo está en Cristo. Nuestra muerte al pecado está en Cristo. Nuestra sepultura al mundo que nos quiere atraer está en Cristo. Y nuestra vida nueva, nuestra resurrección está en Cristo. O sea, desligados de Cristo, nada podemos hacer. Él lo dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que la vida del Cristo resucitado, en primer lugar, tengo que identificarme, si ya morí juntamente con Cristo. O sea, ya el dominio del pecado no tiene por qué traerme a mí por aquí, por allá, no. Ahora, la semana pasada hablé de esto. Se inicia una lucha espiritual en cada cristiano. ¿Por qué? Porque antes de ser cristianos teníamos una naturaleza. La naturaleza que amaba al pecado, quería el pecado, se deleitaba en el pecado, porque esa era la antigua naturaleza. Venimos a Cristo, Dios nos da la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, y la naturaleza de Cristo en nosotros ahora quiere lo santo, agradar a Dios, la voluntad del Señor, y comienza una lucha. El viejo yo murió, pero no fue quitado.
está crucificado, entonces por eso hay esa lucha. ¿Ah? Pero ¿quién es más poderoso? Obviamente la naturaleza de Cristo Jesús. Bueno, en esa lucha ya entendimos, ya he muerto al pecado, no tiene por qué haber ningún pecado que me tenga esclavizado. Y si estoy ahí aún así es porque así lo permito o lo quiero. Pero no debiese de ser así, porque en Cristo somos libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos identificamos con la muerte de Cristo, con su sepultura y con su resurrección. Ok, ahora sí, dice aquí, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Bueno, entonces hablamos ya un poco sobre la muerte de Cristo, ahora hablemos sobre su resurrección. Mis hermanos, tenemos un Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo poderoso, un Cristo que no se quedó en la tumba. Por eso los creyentes no tenemos que ir a ninguna tumba a visitar a los restos de un Cristo. No, no están sus restos. Él venció a la muerte con poder. 1 Corintios 15, 14 dice aquí, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, porque entonces ¿qué diferencia habría entre Cristo y Mahoma, entre Cristo y Confucio, entre Cristo y Krishna, entre Cristo y cualquier otro iluminado? ¿Qué? No habría ninguna diferencia. Todos han muerto, sus restos están en una tumba, excepto la tumba de Cristo, porque Él venció a la muerte y venció a la tumba. Tenemos un Cristo vivo, mis hermanos, pero a veces pensamos, pues como que nuestro Dios es muy chiquito y a lo mejor se quedó en la tumba. No, por favor. Continuamos aquí, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, significa que no pudo vencer al pecado Él mismo. Pero como Cristo vivió una vida de obediencia perfecta al Padre, nunca pecó, fue tentado en todo para identificarse con nosotros. Cristo sabe nuestras luchas, sabe cómo usted se siente. Todo eso el Señor lo experimentó, todo sentimiento, pero sin pecado. De tal manera que Él se puede identificar con nuestros dolores, con nuestro sufrimiento, con nuestras luchas, con nuestras tentaciones, con nuestras debilidades. Él se identifica perfectamente y nos entiende, y no solamente nos entiende, nos comprende, sino que nos ayuda, porque Él está vivo. Amén. ¿Tiene usted ese Cristo vivo? Bueno, entonces dice Pablo, si Él no resucitó, vana es nuestra fe, pero como sí resucitó, gloria a Dios. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así es que Cristo vive en mí. Ahora, vamos a algo práctico. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo. Ese texto que usted se debe de saber de memoria y debe también de saberlo aplicar. Gálatas 2:20, dice aquí la escritura, sí. Gálatas 2:20, con Cristo, ¿qué? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez vuelve a decir Pablo, con Cristo, ¿quiere usted vencer cualquier situación en su vida, desavenencias, conflictos, luchas, etcétera? Con Cristo, porque Él te va a dar la sabiduría para poder enfrentar y buscar una solución bíblica. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Bueno, hermanos, esto es un milagro. Esto es un milagro. Que nuestro enemigo más grande es nuestro propio yo. Ese yo egoísta, ese yo que siempre quiere preponderancia, ese yo que siempre quiere imponerse, ese yo que siempre quiere ganar, ese yo que nunca deja que se metan en la fila antes que usted. Ese es el yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si aplicáramos este texto a los conflictos matrimoniales, mis hermanos, se solucionan. Porque ¿cuál es el problema con los matrimonios muchas veces? Un yo contra otro yo. ¿O no? Piénselo bien. ¿Y por qué te voy a dar la razón? ¿Y por qué siempre te sales con la tuya? Y no me voy a dejar. Y a ver quién gana. Yo contra yo. Y saca chispas. ¿Verdad? Cuando vivimos esto, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no estoy diciendo que es sencillo, pero es una realidad.
Señor, ayúdame a entenderlo, ¿verdad? Porque tú me estás enseñando a ser humilde. Ya no vivo yo, dice Pablo, más que vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Es decir, nuestra vida no se queda vacía, ni inactiva, ni pasiva. Cristo vive en mí. Entonces, apliquemos esto para las situaciones prácticas de la vida, mis hermanos. Que un problema de hace muchos años, que alguien me hirió, me ofendió, me dijo lo que sea, y lo que sea, etcétera. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Entonces, ¿qué tanto estás recordando esa ofensa, esa herida, esa cosa que te dijeron o que te hicieron? Ya no vivo yo. Entonces, ¿por qué estamos siempre luchando con pensamientos y ofensas anteriores? Y aquí está la listita negra que me dijiste y tus palabras. El yo. Es el yo. Ya no, cuando usted cree esto y lo aplica, ya no vivo yo. Adiós resentimientos, adiós amarguras, mas ahora Cristo vive en mí. Y Cristo nunca vivió con resentimientos. A pesar de todos los insultos, a pesar de todo lo que le dijeron, a pesar de que le dieron la espalda, a pesar de que lo traicionaron, a pesar de que decían que era casi el mismo diablo, estando en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos. Jesús nunca vivió con resentimientos. Mis hermanos, por eso les digo, todo está en Cristo. El problema es que le buscamos y le hacemos al cuento, porque no queremos ir a la realidad del asunto. Cristo vive en mí, entonces, Señor, es tu poder, y entonces aprendo a perdonar, aprendo a amar, etcétera, etcétera. Regresamos al versículo 20. Y lo que ahora, tiempo presente, ¿verdad? No hasta que lleguemos al cielo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras estoy aquí en vida, vivito y coleando, ¿verdad? Lo vivo en la fe. Todo esto es por fe, por fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el creyente entiende esto, Señor, tú ya me has amado, no necesitas darme más muestra de tu amor. A veces decimos, Señor, muéstrame tu amor, ya te amé completa y perfectamente. ¿Cuándo y en dónde, Señor? En la cruz del Calvario. Cuando te di a mi propio Hijo perfecto y que Él derramó su sangre por ti y su vida, te estuve mostrando todo mi amor. Entonces no tienes que andar buscando alguna prueba más de, Señor, ¿me amas o no me amas? El cual me amó. Eso tenemos también que comprenderlo. Señor, ya me has amado. Entonces, ¿hay problemas en la vida? Sí, hermanos. Pero los problemas en la vida y las dificultades y las tribulaciones no significan que Dios ha dejado de amarnos. Por favor. Son simple y sencillamente, son pruebas, son batallas que Dios usa para fortalecernos, para purificarnos, para acercarnos más a Él. Pero Él nunca nos deja de amar nada. Él nos amó ya perfectamente, completamente. Implica algunas ocasiones difíciles y dolorosas, sí. Así es. Estamos en un mundo caído. Un día no tendremos ni lágrimas, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedades, ni nada, hasta que estemos en el cielo. Hasta que estemos en el cielo, en la gloria, que es lo que nos está esperando. Amén. Ese Cristo vivo, resucitado, Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero mientras Él está preparando esa morada celestial, Él quiere que estemos aquí, mis hermanos, vivos en Cristo, permitiéndole a Él manifestarse. El cual nos amó y se entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, número 3, Jesucristo es la esencia y la fuente de poder en cada situación. Jesucristo es la esencia y la fuente de poder en cada situación. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que por voluntad propia, por esfuerzo propio, somos incapaces de vivir la vida cristiana. No tenemos los recursos suficientes para vivir la vida cristiana. La vida cristiana solamente se vive bajo el poder del Cristo resucitado. Filipenses 3:10. ¿Qué dice Pablo? Filipenses 3:10. Ahora todos contamos con el poder del Cristo resucitado. Sí, Filipenses 3, versículo 10. ¿O qué dice aquí el apóstol Pablo? A fin de conocerle, o sea, Cristo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
Así es que Pablo dice, yo quiero experimentar y conocer el poder del Cristo resucitado. Y este poder del Cristo resucitado, mis hermanos, es lo que necesitamos todos los días para vivir en la victoria que Él nos ha prometido. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, Juan 15:5 nos da la clave. ¿Cómo le hago para estar experimentando el poder del Cristo resucitado todos los días? Jesús nos da la respuesta en Juan 15:5. Y no es complicado, mis hermanos, es sencillo, en cierto sentido. Juan 15:5 dice aquí el Señor Jesucristo, yo soy la vid, vosotros ¿qué? Los pámpanos, el que permanece en mí. O sea, el que está en comunión conmigo, el que está en comunión constante, el que está en compañerismo constante conmigo, ¿este lleva qué? ¿Por qué? ¿Quién le da el fruto? Pues el poder del Cristo resucitado. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, aquellos creyentes que se quieren dar su vuelta al mundo, que quieren andar por ahí en el mundo a ver qué hay, a ver qué pescan, a ver qué... Jesús de una vez te dice, te separas de mí, no vas a poder hacer nada. Ahora, te separas significa, dejas de depender de mí, dejas de confiar en mí. No estoy diciendo que pierda la salvación, no está diciendo eso Jesús. Pero el Señor nos está diciendo, simplemente vas a vivir una vida de derrota. Separados de mí, nada podéis hacer. Y puedes poner todas tus estrategias y todo tu ingenio y toda tu fuerza de voluntad y todo. Separado de mí, tienes que entender, no vas a poder llevar fruto. Solamente dependiendo de mí. Así es, ¿quieres vivir en santidad? Depende del poder de Cristo. ¿Quieres vivir en victoria? ¿Quieres vivir una vida en paz y feliz? Depende de Cristo. ¿Quieres vivir una vida de sabiduría? Depende de Cristo. ¿Quieres vivir una vida sin temor, sin angustia, sin ansiedad? Depende de Cristo. Hermanos, Cristo lo es todo. El que permanece en mí. Entonces, la esencia, el poder en cada situación provienen de Cristo. En penúltimo lugar, la vida de Cristo debe ser reproducida en nosotros. Observe, la vida de Cristo. ¿Cómo dice Pablo en Filipenses 1:21? Y aquí hay un punto que también tenemos que entender. Filipenses 1:21 dice Pablo, para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. ¿Y qué más? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero lamentablemente muchos hermanos tienen mucho temor a la muerte. Esa es la verdad. Y Pablo dice, ¿la muerte? La muerte es ganancia para el creyente. Porque si tú estás en Cristo, cuando mueres, inmediatamente te vas a la presencia de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿a qué le teme a la muerte? Y en esta vida, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Nosotros a veces tendemos a hacer esta dicotomía, a duplicar la vida secular entre semana, ¿verdad? De lunes a sábado, la vida en el mundo, y el domingo la vida espiritual, la vida en Cristo. No, no, no. Para mí el vivir es Cristo. De lunes a domingo. Ahora yo no tengo una vida secular y otra espiritual. No, ahora toda mi vida es espiritual. Para mí el vivir es Cristo. ¿Está usted en el trabajo? Cristo está en usted, en su vida, ahí en su trabajo. Joven, ¿estás en tu escuela? Cristo está en ti, contigo, en tus estudios. ¿Estás con tus amistades? Cristo está ahí con tus amistades. ¿Estás en casa? Llegas a la casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Cristo sigue estando en ti. Él nunca se va. Si Él ya vive en nosotros, vive para siempre. A donde quiera que tú te muevas, Cristo está en ti. Para mí el vivir es Cristo. Pero si seguimos teniendo esa mentalidad de una vida secular en donde pues nadie me ve y ahí sí puedo estar en el pecado y haciendo cosas secretas y ocultas que no le agradan a Dios, por favor, Cristo sigue estando en ti. ¿Qué ves? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Cristo en ti. La vida de Cristo debe ser reproducida en cada creyente. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, ya casi estoy por concluir. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, que debe andar como él anduvo. Dices que eres cristiano,
pues vive como Cristo vivió. Tristemente, mis hermanos, a veces hay creyentes que dejan mucho que desear en cuanto a su vida, tienen un mal testimonio en su trabajo, tienen un mal testimonio ahí donde viven, etcétera, y no debe de ser así. Si eres cristiano, entonces debes de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En santidad. Cristo se reproduce en nosotros, mis hermanos, si no nos estamos engañando. Porque Cristo viene a nuestra vida y no viene para estar sentadito y cruzado de brazos. Él viene para manifestarse. Cristo se está formando en nosotros. Gálatas 4:19 es lo que dice Pablo, que a los Gálatas 4:19, hermanos, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que había creyentes que todavía estaban como niños espirituales en la carne y ahí no viviendo la vida que Dios desea. Y Pablo decía, ay hermanos, es como si estuviera otra vez volviéndolos como el dolor de una mamá cuando está con un bebé en su vientre, se está formando y comienzan los dolores de parto. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ustedes, mis hermanos. ¿Por qué, Pablo? Porque no estoy viendo que Cristo se forme en ustedes como debe de ser. Dice aquí Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo, hasta que tú reflejes a Cristo, hasta que ya tú pienses como Cristo, comiences a hablar como el Señor Jesucristo, comiences a actuar y tus actitudes sean como las de Cristo. Cristo se está formando entonces en ti. ¿Y qué vida vivió Jesucristo? Bueno, hermanos, pues la vida más excelente que se pueda vivir sobre esta tierra. Y finalmente, la vida en Cristo tiene que ser una vida centrada en Él, centrada en Él. ¿Qué significa eso? 2 Corintios 5:15, que si vivimos para el Señor vivimos. 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestro problema es que decimos, no, para mí el vivir es mi trabajo, para mí el vivir es el novio o la novia, para mí el vivir es mi deporte, para mí el vivir es mis atracciones, para mí el vivir es el dinero, para mí el vivir es tal, no. Si vives, vives para Cristo, para aquel que murió y resucitó por ti. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando tú entiendes que el primer lugar en tu vida ahora es Cristo, que tu vida tiene que ser una vida centrada en Cristo, ¿sabes qué va a suceder? Que Cristo comienza a alinear todo en orden, como debe de ser. Muchas vidas son como el Génesis 1, está todo en caos, vacío. Pero cuando Dios habla y su luz aparece, la luz de la gloria de Cristo, tú permites que sea el primero en tu vida, las cosas comienzan a ordenarse. Tu escuela, tu carrera, tu matrimonio, tus hijos, tu vida personal, todo comienza a alinearse con la voluntad perfecta del Señor. Y entonces tú vas a ver la gran diferencia de lo que es tener una vida centrada en Cristo a una vida centrada en el yo. ¿Cuándo lo entenderemos? ¿Cuándo lo creeremos? ¿Cuándo lo viviremos? Cuando comencemos a entonces entender, Señor, vivo para ti, te entrego mi carrera, te entrego mi tiempo, te entrego mis bienes, todo es para ti, Señor, úsalo conforme a tus planes. Hermanos, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y otra cosa, Dios no fracasa tampoco. Cuando le decimos, Señor, vivo para ti, usted comenzará entonces a ver la gran diferencia de lo que es Cristo viviendo en y a través de usted. Oramos y nos preparamos para la cena de